Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 26 de febrero, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Alejandro, patriarca. Entre los numerosos santos con este nombre, el patriarca Alejandro, que nació hacia el año 250, merece un puesto destacadísimo en la lista de los grandes campeones de la fe, porque fue uno de los protagonistas en la lucha contra la herejía arriana. Fue un hombre de profunda cultura, celo y bondad, y en el año 313 fue elegido patriarca de Alejandría de Egipto. Parece que el mismo Arrio, ordenado sacerdote por el predecesor de San Aquila, por sugerencia de Alejandro, fue uno de los promotores de su elección. Tan pronto fue elegido patriarca, se dedicó a la formación y elección de los clérigos y comenzó la construcción de la iglesia de San Teonas, la más grande de la ciudad. Pero su nombre quedó unido a la edificación de ese gran baluarte de la ortodoxia, construido por su iniciativa en el primer concilio ecuménico de Nicea, contra la propagación de un conjunto de herejías difundidas por uno de sus sacerdotes. Arrio, un auténtico precursor de los modernos métodos publicitarios para difundir sus teorías, la incomunicabilidad de Dios con sus criaturas, la posición subordinada e intermedia de Cristo entre Dios y el mundo, y por tanto la negación de la consustancialidad del Hijo con el Padre. Arrio se sirvió incluso de las canciones que el pueblo cantaba sin darse cuenta de los errores doctrinales que se ocultaban en tales cantos. Alejandro trató de reconducirlo al rebaño con dulzura y paternalmente, pero al ver que todo era inútil, el santo patriarca convocó a un sínodo de obispos en el que se examinaron y rechazaron las tesis de Arrio. Este no se sometió y se fue para Palestina, en donde se hizo pasar por perseguido y trató de desacreditar a Alejandro. En la controversia se mezcló el mismo emperador Constantino, quien, poco experto en cuestiones teológicas, terminó haciéndoles severos llamamientos al orden a uno y otro. Pero la disputa no podía terminar así, y entonces Constantino convocó el concilio en Nicea, en Bitinia, por insistencia de Alejandro. En este primer grande concilio ecuménico encontramos junto al anciano y enfermo Alejandro a su batallador diácono Atanasio, que le sucederá en la sede episcopal y llevará a fondo la lucha contra la herejía arriana. Alejandro regresó triunfalmente a Alejandría y se dedicó a sanar las heridas causadas por el cisma, pero murió 5 meses después. La fecha no es segura. Muchos testimonios la colocan el 26 de febrero del año 328. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Alejandro, patriarca. Y para hoy, jueves 26 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy jueves eucarístico y sacerdotal, te invito para que vayas frente al Santísimo, visites a Jesús sacramentado y le hables de aquello que está pasándote en este momento. Pongas delante de él también las intenciones del Papa León XIV, las intenciones de nuestros obispos y de los sacerdotes. Es un buen momento para orar por las vocaciones, así que ánimo en el nombre del Señor. Oremos en esta Cuaresma por las vocaciones y no nos cansemos de pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Vale la pena saber que hoy tomamos el texto del libro de Esther, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Llama la atención porque Esther se sentía amenazada y como no tenía a nadie, buscó refugio en el Señor. Se postró rostro en tierra, es decir, en un signo de adoración. De hecho, cuando a nosotros los sacerdotes nos ordenan, en el momento de las letanías a todos los santos, nos postramos rostro en tierra, reconociendo nuestra finitud y limitación
y levantándonos sacerdotes de Cristo consagrados. De tal manera que en ese momento de las letanías el Señor te escucha. ¿Por qué? Porque te humillas, porque dejas tu orgullo y te postras delante de Él. Y el Salmo 94 también nos lo recuerda. Cuán importante es hacer lo que hizo Esther, ponernos en las manos del Señor con rostro en tierra, con una actitud de humillación, con una actitud de humildad, reconociéndolo como el único que puede hacer las cosas. Y entonces le suplica al Señor. ¿Y qué le dice? Tú eres mi único defensor. Sí, bendito seas, yo estoy sola, no tengo más defensor que tú. Y lo repite el texto de hoy. ¿Sí? Salvas a los que te son fieles. Ayúdame, dice hoy el texto. No tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Y lo repite, ayúdame, Señor, estoy desamparada. Qué importante saber que el Señor vuelve su mirada a esta oración tan profunda y tan llena de fe de Esther, y el Señor la libra del mal, la libra de sus opresores, de sus enemigos, y el Señor le obtiene paz y seguridad a su alma. Si nosotros en Cuaresma volvemos nuestro corazón a Dios como lo hizo Esther, colocándonos postrados rostro en tierra, sin duda alguna, vamos a recibir su presencia y su bendición. Saben, aprendí a hacer oración postrado en rostro en tierra como un laico. No lo aprendí en el seminario, con los sacerdotes, con los obispos, no, lo aprendí como un laico. Y qué delicia cuando estás postrado en la presencia del Señor. Ve a tu altar ahí en tu casa, ponte delante del crucifijo o en tu habitación, colócate rostro en tierra y empieza a orar. ¿Sí? Es una sensación de bendición y que da paz. Así que te invito a que lo hagas y que Cuaresma sea un buen momento para que lo intentes. Y me dirás qué resultado tienes en tu oración. También es muy importante lo que dice el texto de hoy, San Mateo 7:7. ¿Qué dice Jesús? Aquella oración que será escuchada. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, sean insistentes, nos está diciendo la palabra. Insistamos a tiempo y a destiempo. Insistamos en las buenas y en las malas. Insistamos en gracia y en pecado, y sin duda el Señor nos escuchará. Él es grande y a sus hijos de una manera muy especial el Señor les presta atención. Así que no dudes hoy. Si ya te cansaste, sigue adelante, inténtalo otra vez, echa de nuevo las redes. Te invito para que ores sin desanimarte, ores sin perder la fe, ores con esperanza. Sin duda, el Señor nos dará la recompensa y la respuesta vendrá en el momento menos esperado. Así es, y por eso hoy la liturgia de la palabra nos lleva a poner nuestra mirada en el creyente, en aquel que con certeza escucha como lo hace el Señor. Escucha la voz de Dios y desde su corazón pues se dirige a Él. Desde el contexto también muy humano. No tengamos miedo de que el Señor nunca nos va a rechazar en la oración. No nos va a rechazar por muy malos que seamos, por aquella actitud que tuve, o porque no logré perdonar a aquella persona, o porque le fallé no yendo a misa, o porque cometí algún pecado, o me siento que estoy alejado porque me equivoqué, cometí un pecado grave y siento que Dios no me va a escuchar. No, al contrario, allí el Señor está escuchando. Siempre y cuando de corazón lo haga, siempre y cuando me arrepienta, sin duda, el Señor está a la expectativa. Y por eso hoy hablemosle al corazón. Así es, le pedimos al Señor que nos dé fortaleza, que sea nuestro refugio y que nos ayude a poner nuestro rostro en tierra en su presencia. De tal manera también que cuando estemos frente al Santísimo, ojalá que tengamos esta actitud de adoración. Y cuando estemos frente al Señor, dibujado su rostro en el hermano, en el necesitado o en el prójimo, que también respetemos su presencia en el corazón de aquella persona que se encuentre con nosotros, tratando de acercarlo al Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.